siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, esto es lo que tienes que enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra cosa distinta, sin atenerse a la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que armoniza con la piedad, es un orgulloso y un ignorante, que padece la enfermedad de plantear cuestiones inútiles y discutir atendiendo solo a la palabra. Esto provoca envidias, polémicas, difamaciones, sospechas maliciosas, controversias propias de personas tocadas de la cabeza, sin el sentido de la verdad, que se han creído que la piedad es un medio de lucro. Es verdad que la piedad es una ganancia, cuando uno se contenta con poco. Sin nada venimos al mundo y sin nada nos iremos de él. Teniendo que comer y que vestir, nos basta. En cambio, los que buscan riqueza caen en tentaciones, trampas y mil afanes absurdos y nocivos, que hunden a los hombres en la perdición y la ruina. Porque la codicia es la raíz de todos los males. Y muchos, arrastrados por ella, se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto. Practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que fuimos llamados y de la que hiciste noble profesión ante muchos testigos. Palabra de Dios. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos son los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué habré de temer los días aciagos, cuando me acerquen y acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas? Si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir permanentemente sin bajar a la fosa. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera no se llevará nada, su fasto no bajará con él. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque en la vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas. Irá a reunirse con sus antepasados que no verán nunca la luz. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Después del Concilio Vaticano II han sucedido cosas que son muy positivas. Por ejemplo, ahora hay una gran divulgación sobre los textos de la Biblia que se van a leer en la misa, y los feligreses tienen la oportunidad a través de revistas o del ordo que usamos los sacerdotes, que antes solamente lo tenían los sacerdotes, ahora lo puede tener cualquier persona. Ya saben cuál es la lectura que se va a hacer en primer lugar, cuál es el evangelio que se va a leer en la misa, y muchas veces hay quienes los leen en la casa antes de ir a la misa, de manera que van preparados, incluso llevan sus preguntas, y eso me parece muy positivo. Esta mañana empecé a leer comentarios que hacían muchas personas respecto del Evangelio de hoy, en el que se menciona la presencia de muchas mujeres en compañía de Jesús, en el séquito de Jesús. Y veo pues que lo que antes no sucedía, ahora se da. Hay como una lectura más atenta del Evangelio, hasta el punto de fijarnos en ese detalle, que cuánto tiempo no hace que se viene leyendo ese Evangelio. Sin embargo, hoy yo escuchaba como desde los 4 puntos cardinales un aplauso porque se valoraba a las mujeres. Esto es bueno, es interesante y hay que ir ahondando. Hemos visto que el evangelista Lucas tiene ese estilo de plantear con una figura masculina y una figura femenina el mensaje del Señor y el eco del mensaje. Aquí en este texto no es una excepción, pero el texto de hoy tiene relación con el de ayer. Ayer veíamos una mujer pecadora a quien Jesús declara libre de sus pecados y la envía a que se vaya en paz, porque su fe le ha dado la salvación. Ahora el evangelista nos presenta como un resumen, y este resumen es de un alcance muy grande. Dice que Jesús va caminando de ciudad en ciudad y de aldea en aldea. Con esto nos presenta a un Jesús itinerante, en movimiento. Aquello que decía el Papa Francisco, que a veces se nos olvida: para seguir a Cristo hay que moverse. En la quietud no se puede seguir al Señor. Es en el dinamismo, en el movimiento. Jesús no deja ningún ámbito humano en el cual no se haga presente. Puede ser muy populoso como las ciudades, puede ser escasamente poblado como las aldeas. A todos esos lugares quiere llegar Él. Este dato que nos da el evangelista es muy importante, porque Jesús no participa de esa mentalidad de que apenas había 4 pelagatos en misa. No. Para Jesús, cualquier auditorio es importante. ¿Y qué es lo que va haciendo Jesús? Predicando la buena noticia del reinado de Dios. Es decir, predicando el mensaje del amor universal de Dios. Y ahora vienen sus acompañantes. Dice, los acompañaban los 12. Los 12 no son 11 más 1.
Los 12 son los representantes del Israel institucional, los personeros de la religión judía. Recordemos que de sus discípulos él escogió 12 y los nombró apóstoles, pero para dar a entender que este grupo que lo sigue de los israelitas es el nuevo pueblo de Dios. Y lo acompañaban también algunas mujeres. Primero encontramos algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. O sea, de estas mujeres lo primero que se nos dice es que tienen un antes y un después de Cristo. La figura femenina no es un simple feminismo de Lucas. Aquí hay algo más. En la sociedad palestina, las mujeres estaban excluidas en la vida social. Una mujer solamente tenía, digámoslo así, personería social en la medida en que estaba respaldada por su padre, por un hermano o por su marido. Es decir, siempre tenía que haber un hombre respaldándola para que ella pudiera figurar. Aquí aparece un hecho. El evangelista con estas mujeres designa a los seguidores de Jesús que pertenecen a la marginalidad de la sociedad, a los excluidos de la sociedad. Y las mujeres son precisamente la mejor figura para poder representar a todos esos excluidos. Así que sin perder el entusiasmo por la valoración de la mujer, más bien comprendamos que estas mujeres representan mucho más que el sexo femenino, representan a todo un sector de la sociedad que está siendo abandonado y descuidado. Estas mujeres tienen en su haber un hecho, y es que la amistad, el encuentro con Jesús produjo en ellas un cambio. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Ojo, esto no se ha dicho de los 12. Los 12 no han presentado un antes de Cristo y un después de Cristo. Las mujeres sí. Estas mismas mujeres las vamos a encontrar en la crucifixión del Señor. Las vamos a encontrar en la sepultura del Señor. Las vamos a encontrar en la resurrección del Señor y las vamos a encontrar también en el cenáculo cuando se esté esperando la venida del Espíritu Santo. O sea, estas mujeres tienen una trayectoria de fidelidad al Señor. Nos presenta casos con nombres concretos, y estos nombres concretos son para indicarnos rasgos particulares. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Si nosotros le ponemos a esto la escenografía de Hollywood, nos imaginamos a María Magdalena con el pelo suelto, despeinada, y Jesús haciéndole exorcismo, y entonces salen de ella alaridos de demonios. Pero no, la cosa no es de película, es algo más de fondo. Se trata de que María pertenecía a una ciudad amurallada, Migdalel, Magdalena. Magdalena es un gentilicio, no como nosotros lo usamos ahora un nombre. Era un gentilicio y era para indicar a los que eran de esa ciudad
Era una ciudad amurallada, por lo tanto una ciudad guerrera. Y los que provenían de allí eran guerreros. María Magdalena representa a toda esa gente de mentalidad fanática y violenta, que por su encuentro con Jesús dejó todos esos impulsos violentos. Por eso dice 7, todos esos impulsos violentos y sus justificaciones fanáticas los dejó atrás. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes. Aquí tenemos otro caso. Juana es un nombre hebreo. Cusa es un nombre extranjero. Así que tenemos aquí a una mujer judía casada con un extranjero. Ya eso, desde el punto de vista religioso, la hacía impura, porque estaba casada con un extranjero. Pero además, este extranjero es, digámoslo así, el ministro de Hacienda del rey Herodes, intendente, y era que estaba en relación con los que explotaban y oprimían al pueblo de Dios. Y por último, Susana. Susana no tiene ningún calificativo particular, pero Susana es un nombre muy bonito. Susana significa azucena. Y es el nombre con el que se identificaba, así lo hacía el profeta Oseas, identificaba al pueblo entero de Israel en su aspecto de ser amado por Dios y de corresponderle a Dios. Quizás recordamos la historia de Susana en el libro del profeta Daniel, la que la querían acusar de no sé cuántas cosas porque no se quería dejar corromper y acostar con unos viejos sinvergüenzas. Susana es manifestación de esta mujer que representa al pueblo en su calidad de fiel. Estas mujeres son apenas una parte de la lista, porque dice Susana y otras muchas, no pocas, muchas. O sea, hay una multitud de gente representada por estas mujeres que van en compañía de Jesús, pero que han experimentado una acción benéfica, transformadora de parte de Jesús. Y todavía falta un rasgo. Dice que ellas le ayudaban con sus bienes. Los 12 no tienen ninguno de estos rasgos. Nos encontramos entonces aquí con que el grupo marginal que sigue a Jesús es un grupo que ha experimentado la acción bienhechora de Jesús y ha correspondido a esa acción desde todos los sectores posibles de la marginalidad. Pero tienen además una característica, y esta característica final es importante señalarla porque aquí es donde se muestra el carácter evangélico, radicalmente evangélico de estas mujeres. Ellas le ayudan con sus bienes. Hay una cosa que nosotros necesitamos también aclarar. A veces se dice y se piensa que a las parroquias las sostienen los ricos. Y no es verdad. A las parroquias las sostienen los pobres. Voy a explicar eso. Rico en la Biblia
es el codicioso que siempre quiere tener y retener y que nunca le alcanza para compartir. En cambio, pobre es el que tiene, pero es desprendido, es libre y por eso siempre está dispuesto a compartir. Una persona puede tener muchos bienes, pero si está dispuesta a compartir, no es un rico según la Biblia. En cambio, una persona puede tener muy poquito, pero si tiene la mano empuñada y apretada y no quiere compartir, es rica según la Biblia. Esto es algo que nosotros necesitamos tener claro. Por eso les digo que a las parroquias no las sostienen los ricos, sino los pobres, los que saben compartir. Y estas mujeres contrastan con los 12, sobre todo cuando nosotros nos damos cuenta de que los 12 vienen en un afán por quién es el más importante, por cómo va a ser posible que esta comunidad se sostenga si no tenemos ricos, por todas esas cosas que le han dicho a Jesús y que nosotros hemos escuchado. En cambio, estas mujeres se presentan en una actitud tranquila, compartiendo, y de esta forma el evangelista nos prepara para aquello que vamos a escuchar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando habla de las comunidades en las cuales todos compartían lo que tenían. De manera que estas mujeres que nos encontramos hoy no son simplemente excelentes ejemplares del sexo femenino, sino excelentes modelos de vida cristiana. Y nosotros tenemos mucho que aprender de esas mujeres. Primero preguntarnos si realmente en nuestra vida se está dando un después de Cristo. Desde cualquier situación en la que nos encontrara el Señor cuando nos encontramos con Él, si realmente estamos dejando atrás un pasado porque vamos con Él. Y en segundo lugar, si nosotros estamos apoyando efectivamente la misión del Señor.